Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Francisco Banquiri, formo parte del grupo número 4 y nosotros les hablaremos sobre lo que es la aritmética. Empezaré esta defensa hablando sobre qué es una fracción, clasificación de fracciones y operaciones con fracciones. Una fracción es un número que representa una unidad de un todo dividido en partes iguales. Prácticamente se podría decir que es un número separado con una línea de fracción sobre otro número. El número que está arriba se llama numerador y el que está por debajo se llama denominador. A esto nos podemos referir como los términos de una fracción. La clasificación de fracciones podemos contar con tres, que son fracciones propias, fracciones impropias y fracciones iguales a la unidad. Para no hacerlo muy largo, las fracciones propias es cuando el numerador es menor que el denominador, como lo podemos ver en el ejemplo acá. Y las fracciones impropias es cuando el numerador es mayor que el denominador. Y para las fracciones iguales a la unidad es cuando tanto el numerador como el denominador son iguales y al dividirse va a quedar restando 1. Continuando con la explicación, ahora les hablaré sobre las operaciones con fracciones. Primero, sobre la suma y la resta. Podemos encontrarnos con dos tipos. Uno en la cual el denominador sea igual, o sea, en todas las fracciones, cosa que nos facilitaría mucho ya que solo se copia el denominador y sobre una línea de fracción se pone la suma o resta de los numeradores, dependiendo de lo que nos pida el ejercicio. La otra manera en la que nos podemos encontrar este tipo de operaciones es cuando el denominador sea diferente. En este caso lo que tendríamos que hacer es sacar el mínimo común múltiplo de todas las fracciones y luego ese mínimo común múltiplo, que en ese ejemplo se ve que es 20, eso tendríamos que dividirlo por el denominador de cada una de las fracciones y luego multiplicarlo por el numerador. Ahí podemos ver 20 dividido entre el denominador, que es 2, nos va a salir 10, multiplicado por el numerador, que es 1, nos va a salir 10, y así sucesivamente. Luego lo podemos encontrar con la multiplicación de fracciones, las cuales es una operación mucho más sencilla, ya que es, en pocas palabras, multiplicar línea con línea, numeradores con denominadores, y así sucesivamente. En la división con fracciones sucede algo parecido, solo que en este caso, por ejemplo, ahí tenemos un ejercicio donde sale un cuarto dividido entre 9 medio dividido entre 6. Se sobreentiende que debajo de cada número entero siempre hay un 1. Lo que tenemos que hacer es un cuarto copiarlo y la fracción que está al lado voltearlo, cosa que se haga 2 novenos, y ahí se realiza la multiplicación. Y luego el 6 sobre 1, lo mismo, se convertiría en un sexto y se multiplica. Buenas noches. Hoy voy a hablar sobre mi parte que me tocó en la exposición. Me tocó hablar sobre la potenciación y todo lo que conlleva la área de potenciación dentro de la matemática y dentro de los fundamentos de la matemática. Para hacer un breve resumen del tema, la potenciación de la matemática consiste en multiplicar un número base llamado por sí mismo varias veces de acuerdo al valor del otro número llamado exponente. Como podemos ver en la siguiente imagen, aquí tenemos a la n. Se podría decir que a es la base y b es la n de la potenciación. Esta operación permite multiplicar extensas y fundamentalmente áreas como la física, áreas como la economía y áreas como la informática. Entre sus usos destacan un cálculo de crecimiento exponencial entre los intereses compuestos de finanzas, de integración de reactivaciones de las ciencias económicas, naturales, en la tecnología, en la química, en diversas áreas que podemos llevar y a la vez tanto como en nuestra vida cotidiana también. La potenciación tiene varios beneficios, tanto como en la vida cotidiana que tengamos nosotros, también como en la vida profesional. Permite que tengamos con cálculos más complejos a la capacidad de modelar fenómenos reales y la optimización de los recursos en la programación, para que así se pueda representar de una forma muy diferente en la que normalmente estamos conceptuados en que se pueda llevar y usar hoy en día. A la vez, el tema de la potenciación tiene propiedades a la vez.
Como podemos ver en la siguiente imagen, se podría decir que hay 6 tipos de potenciación. Estas 6 tipos de potenciación se pueden usar en diversos factores. Tenemos potenciación de la misma base, cociente de la potencia de la misma base, potencia con exponentes nulo, potencia de una potencia, potencia de un cociente y potencia de un producto. Obviamente tenemos muchas más variedades con tema de la potenciación y sus propiedades, pero obviamente esas son las que habitualmente todos conocemos y son las que más habitualmente ocupamos en nuestra vida cotidiana. Cabe recalcar de que faltan más propiedades, pero se podría decir que estas son las que normalmente ocupamos tanto en la vida profesional como en la vida cotidiana que tengamos cada uno de nosotros. ¿Para qué más nos sirve la potenciación? A la vez nos sirve para la ciencia física, nos sirve para la economía y finanzas, tecnología y computación. Ofrece demasiados beneficios para que así sea un complejo diferente en la forma en cómo podemos adaptar cada propiedad en muchos recursos que tengamos. ¿Qué quiero recalcar con el tema de la potenciación? Que la potenciación a la vez, siendo un problema matemático o una fracción matemática, eh, es muy complejo, lo cual abarca diferentes puntos de la matemática también. Eso hace de que su importancia dentro de la matemática sea fundamental. A la vez, como se recalcó, la potenciación en la vida cotidiana abarca muchos puntos específicos. No solamente porque sea una fracción matemática, solamente va a cumplir esa fracción matemática. Se tiene diversos casos que se podría decir que ocupamos la fracción matemática. Y eso hace de que la potenciación sea un recurso que tengamos para así ser más complejo en la hora de realizar. Por ejemplo, uno de los casos en los cuales se puede ocupar la potenciación permite un área más específicamente la económica, permite resolver operaciones que sean de forma mente seria, larga y agiliza con unos cálculos matemáticos aplicando sus propiedades para que ese sea un resultado mucho más resumido, mucho más corto y sea mucho más entendible. Y gracias. Muy buenos días, tardes o noches, licenciado. Mi nombre es Ángel Bernardo Jaite Esprella y hoy voy a hablarles sobre la adicación, parte del tema de la aritmética. Como primer punto, ¿qué es la adicación? La adicación es la operación inversa a la potenciación, que es buscar un número que debe multiplicarse por sí mismo las veces que lo indique el índice, dando como resultado una cantidad que se le dice adicando o adicar. Como partes de la radicación que voy a poner en pantalla, están lo que es el índice, la raíz y el radicando. Para explicar más o menos cómo uno debe hacer una operación de la radicación, tenemos que tomar en cuenta que el radicando, que es el número en este caso 27, debe encontrarse un número que multiplicado por sí mismo de este resultado. Como en este caso es el 3, ya que está el índice elevado al cubo, se debe tomar multiplicándose por sí mismo las veces que, como le indica el índice, que en este caso sería 3 por 3, 9 y por 3, 27, dando como resultado el radicando. Y como último punto voy a hablarles sobre las propiedades de la radicación. Como primer propiedad de la radicación tenemos lo que es la propiedad de la raíz de un producto. Esta nos habla sobre que podemos, en base al ejercicio, si tenemos una ecuación de radicación en la que el radicando esté en multiplicación, nos permite dividir la raíz de un producto en dos raíces individuales. Esto se ve en el ejemplo que estoy mostrando, que aquí hay una multiplicación de 9 por 4. Hacemos la división de las raíces
haciéndolas individuales, una raíz con una, pero manteniendo lo que es la multiplicación. En una radicación normal termina siendo en 3 y 2, manteniendo la multiplicación y dando como resultado 6. Todo esto es gracias a que en las operaciones mayormente de la radicación se verán multiplicaciones, mayormente habrá unas fracciones, pero yo voy a ir explicando una por una. Como segunda propiedad de la radicación tenemos lo que es la propiedad de un cociente, de la raíz de un cociente. Nos habla que si en la radicación en una ecuación se nos presenta una fracción, podemos dividirla y separar la raíz casi como la otra, pero manteniendo lo que es la fracción. En este caso, al ser aquí una operación fracción, se divide en dos raíces distintas, haciendo que pasen a ser 3 y abajo 2, y lo que podría terminar en una fracción tiene que terminar en un decimal si es que desea, lo que da como resultado 1,5. Esta operación es generalmente para cuando uno no quiere tener más certeza de la respuesta y ya acude a lo que es la calculadora o una división matemática. Como tercer propiedad tenemos la raíz de un producto en potencia, o de la potencia en todo caso. Nos habla de que si al tener una operación de radicación en la que tanto el radicando esté en una potencia y veamos que está el índice con un par o impar de todo caso, se hace una fracción en la cual el número termine siendo una operación que esté elevada en una potencia de una fracción, haciendo que la potencia que sea en este caso 3 pase a ser el numerador y el denominador sea el índice, que en este caso es el 4, haciendo una operación más sencilla y práctica. Como última propiedad para terminar el video, tenemos lo que es la propiedad de la raíz sobre una raíz. Esta es más compleja porque se trata de que en la operación de la radicación están dos veces la operación, haciendo que una radicación esté dentro de otra, pero con una fácil operación en la que los dos índices se multiplican manteniendo el radicando, de como resultado la multiplicación de ambos índices, en este caso el ejemplo 6, y con una operación simple de buscar el número que indicado el índice, multiplique varias veces dando el radicando. En este caso sería 2, porque 2 por 2, 4, por 2, 6, por 2, 32 y por 2, 64. Eso sería todo por mi parte. Enseguida mi compañero les va a hablar sobre el ejemplo de la vida cotidiana del tema de la aritmética. Me despido. Buenas, mi nombre es Iker Borachilo Aiza, de la carrera Ingeniería Comercial con la mente de la matemática. Bueno, y mi tema son fracciones y yo lo que voy a explicar es cómo es un ejemplo en la vida cotidiana usando este proceso de las fracciones, así por así decirlo, por deporte, dinero, trabajo, como por un ejemplo de cómo usamos este método en nuestra vida diaria. Existen varios ejemplos en la vida diaria sobre fracciones que podemos usar este proceso o esta mecánica relacionando a una cantidad a otra mayor. Por ejemplo, el concepto que vamos a tocar hoy, que a todos nos toca en la vida diaria, es sobre la cocina, ingredientes y recetas. Imaginemos que queremos elaborar o hacer un batido. Y por ende necesitamos los ingredientes, que serían 2 plátanos, una cuarta taza de leche y una taza de fresa. Esta suma depende de cuánta cantidad o querés hacer para la siguiente fracción que vamos a dar de ejemplo. Tenemos 2 plátanos, un medio de yogur y sería una taza, y un cuarto de leche igual a un medio de taza. Un tercio de fresa por 2 igual a una taza. Y vamos ahora con la siguiente conversión de fracción. Si no tenemos un tercio de taza, podemos usar fracciones para encontrar
una medida alternativa, y vamos como ejemplo, y para ayudarnos usemos el siguiente. Bueno, para ayudarnos vamos a usar menos 1/3 de taza igual a 2/6 para poder medir 2 cucharadas, y cada una, por así decirlo, aproximadamente una con 2 tazas para hacer 1/3 de taza. Para especificar cuánto agregar y hacer una cantidad inmediata, así llegamos al tercio igual a 8.